Bueno, pues prácticamente como spin-off al programa al directo de Motel Valverde sobre las entidades, tenemos hoy pues un nuevo capítulo, ¿no? Que abrimos aquí, mencionamos de hecho ese libro, ¿no? Casi como cliffhanger de David J. Hafford, y hoy pues vamos a hablar aquí pues con quién mejor, ¿no? Que con el propio Pablo Vergel, The Man Who Was Already There, el hombre que ya estuvo ahí. Pablo, bienvenido, muchísimas Hola gracias. Daniel, aquí de nuevo aparezco de los backrooms, de las catacumbas del motel, Sí, sí, sí. donde estoy en un momento ahora en un portal dimensional que está sometido a grandes vientos, lo digo por si oís algún tipo de turbulencia, pero aquí estamos azotados por un terrible viento. Sí, sí, bueno, vamos a ver si es benévolo con nosotros, Eolo, ¿no? Y nos permite hoy comentar pues lo que queremos pues aquí comentar esta noche. Pablo, inmediatamente veíamos como el propio Hilary Evans mencionaba, ¿no? Y hacía referencia a este libro, al terror que acecha en la noche, ¿no? Hoy en este directo estamos hablando de la gente sombra, de la famosa Shadow People, y evidentemente tiene un nexo clarísimo de unión, ¿no? Con los visitantes de dormitorio y con fundamentalmente, ¿no? Este es un libro, El terror que acecha en la sombra, que lo tenemos por aquí abajo, ¿no? Aquí, ahí, en la portada, ¿no? Reeditado por Reediciones Anómalas, el libro, el clásico, ¿no? De David J. Hafford, profesor, ¿no? Director del Centro de Medicina y Humanidades de Keele, de la Facultad de Medicina de Hershey y de Pensilvania, ¿no? Muy ligado con la Universidad de Pensilvania, prácticamente digamos que un estudio de referencia, ¿no? El que aparece aquí en El terror que acecha en la noche, David Hafford, que se atreve, ¿no? A, bueno, casi zambullirse en una investigación que prácticamente todo el mundo esquiva, como es el tema, ¿no? De los visitantes de dormitorio y de como él menciona en el libro, ¿no? Se centra sobre todo en el mito del folclore de la vieja bruja, ¿no? The Old Witch, que apunta a Terranova, ¿no? A esa isla en el noreste de Canadá, ¿no? Pablo. Sí, El terror que acecha la noche es un libro atípico, es un libro académico que parte un poco del trabajo de David Hafford, que cuando acaba los estudios pues quiere realizar un doctorado, empieza a hacer algún tipo de investigación y se traslada a, bueno, pues este afán aventurero de trasladarse a algún tipo de lugar pues rico en leyendas, ¿no? Entonces se va a una comunidad en Terranova, una comunidad pesquera, donde empieza a hacer un trabajo de recolección de historias, de leyendas y lo que él llama de experiencias, ¿no? Porque él ahí sí que le da bastante importancia a lo que llama la perspectiva experiencial. De hecho, el libro es un libro Sí. teórico y académico, pero hay mucho trabajo de campo, hay mucha entrevista y mucha gente a la que da su testimonio, ¿no? Y bueno, pues él descubre allí una serie de leyendas bastante extrañas que se llamaban La vieja bruja, de Old Hag, Sí. de gente que, bueno, ahí dentro de esa cultura, ¿vale? Eso es otra perspectiva muy importante del libro, es el factor cultural. Luego lo veremos con algún caso que hemos comentado antes off the record, ¿no? Cómo se interpreta este tipo de experiencias culturalmente, ¿no? Y él descubre pues una especie de bruja o de fenómeno de terror nocturno que la gente convocaba o invocaba, sobre todo para afrentas de honor, temas de desamores y este tipo de, bueno, de dinámicas de pequeña comunidad, ¿no? La imagen estaba muy mal rollo, la acabas de poner, ¿eh? Pero me parece muy real, muy real. Me ha retorcido un poco el Sí, estómago. sí, sí. Entonces él descubre, pues eso, que la gente hablaba en las leyendas en las tabernas, pues como hablaban de que, bueno, un marinero había sido infiel a otro marinero, había tenido un romance con su mujer y este marinero le había mandado pues una vieja bruja. Entonces, para desfacer este acecho sobrenatural, pues tenía que pues, hacer una serie de rituales, ¿no? Y él recoge eso pues, de una manera así un poco inocente, sin darle mayor importancia, sino como una especie de curiosidad antropológica, ¿no?
Y bueno, pues él sigue avanza, sigue publicando temas, vuelve a Estados Unidos y curiosamente en Estados Unidos empieza a hacer algún tipo de conferencias y de ponencias donde empieza a contar estas historias, ¿no? Empieza a contar pues las experiencias que la gente tiene de la vieja bruja, que bueno, luego hablaremos un poco, porque en todo momento vamos a estar siempre bordeando el tema del terror nocturno, la pesadilla y otro tipo de experiencias que son muy similares y que tienen ciertos matices que hay que diferenciar, pero que muchas veces tampoco están del todo claras, porque los testigos tampoco muchas veces pues tienen una serie de experiencias, pero catalogarlas, etiquetarlas tampoco es tan fácil, ¿no? Pero bueno, ya hablamos en el anterior programa de que el sueño es un estado, podemos hablar de un estado extraordinario de conciencia, son este tipo de experiencias que pasan cuando la gente entra en ese estado, ¿no? Entonces, curiosamente, empieza a hacer, dentro del circuito académico, empieza a hacer charlas contando estas historias de la vieja bruja. Sí. Y, curiosamente, en un programa de radio, pues le entrevistan y lo va contando, y bueno, es un programa de radio universitario y tal, pero de repente como que hay una avalancha de gente que empieza a llamar y empieza a decirle gente que oye, que lo que le ha contado, que ni Terranova ni nada, que gente en Estados Unidos está experimentando eso, ¿no? Y para él es un shock porque él piensa que esto podía ser algo propio de una comunidad muy pequeña, de unas leyendas muy concretas, muy locales, y de repente se da cuenta de que hay gente en Estados Unidos que no tiene ningún tipo de contacto con esta comunidad que experimentan lo mismo, ¿no? Entonces él por ejemplo, de hecho, pues luego ya te contaré, cuando yo edité el libro, intenté contactar con el autor porque me interesaba mucho, como hablamos en el anterior programa, cómo las experiencias de dormitorio, cómo se fusionan con la ufología en los 80, con el tema de las abducciones, los visitantes de dormitorio. Y me interesaba mucho qué opinaba él, porque ahí sí que se producía una cosa que yo también puedo ser cómplice, que es cuando publicas un libro como Communion, pues mucha gente lo va a leer, se va a sugestionar y puede haber un contagio cultural. Pero en este caso no. En este caso decía, pero si esta gente, un señor de Oklahoma no ha oído nunca hablar de las leyendas de Terranova porque no hay una película, no hay un bestseller. Además, Communion es posterior, ¿no, Pablo? Sí, esto es muy posterior. Esto está a final. Este libro que está publicado en el año 80, pero todas las investigaciones son de finales de los 70. Claro. Entonces él se da cuenta de que hay algo más, de que él dice que es lo que llama el factor experiencial. Y entonces dice, aquí hay un tipo de experiencia, él es muy cauto y como buen académico nunca entra en la naturaleza de la experiencia, tampoco la descarta que tenga una vertiente sobrenatural, pero él lo que dice es que hay algo que más allá de las culturas se está manifestando y que individuos de todo el mundo empiezan a experimentar cosas muy parecidas. Entonces, él lo que dice, pues eso, que no se puede tratar de un contagio cultural, que tampoco puede tratarse de una sugestión, porque hasta ese momento esto no estaba categorizado, ¿no? De esa manera. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza a investigar más y más y empieza a construir el libro que será El terror que acecha en la noche, que parte de una especie de investigación local pequeñita y luego empieza a entrevistar a gente por todo Estados Unidos, sobre todo desde una perspectiva muy folclórica y de antropológica, de gente que empieza a contar sus experiencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues el libro pues va avanzando un poco, sobre todo intentando definir bien qué es una experiencia de la vieja bruja, que además él reivindica el uso de ese término. Sí. Y como hemos dicho, es un término limítrofe con pesadillas, terrores nocturnos, parálisis del sueño. Son este tipo de experiencias ligadas al trance del sueño. Y bueno, pues a partir de ahí pues va construyendo una especie de manual para entender mejor este tipo de experiencias. Uh-huh. Es verdad que el libro da inicio un poquito, me recuerda así a bola pluma a Sociología del Milagro, ¿no? De Martín Serrano en Belmez, ¿no? Casi como un estudio, ¿no? Una encuesta entre los universitarios, ¿no? Para ver qué es lo que se cuece, ¿no? Pues en esa masa social por donde se movían todos estos estudiantes, ¿no? De hecho, yo ahora estoy haciendo el doctorado de Sociología, sí, y está súper estudiado el sesgo de que muchos estudios en Estados Unidos realmente sus conclusiones solo son válidas para la población universitaria, porque la mayoría de la gente lo utiliza permanentemente a la población universitaria, ¿no? Hay que tener unos sesgos muy claros que tener en cuenta. Sí, sí.
Sí, sí. Dice, por ejemplo, aquí es interesante lo que dice de Hafford ya, pues prácticamente de inicio, ¿no? Cuando dice que mientras estaba realizando ese estudio, encontró a un entrevistado que ignoraba el significado tradicional de la vieja bruja, pero que conocía el término de los embrujos, ¿no? Como nombre de la experiencia. Es decir, al final también estamos hablando de ese embrujo, no está tan lejos, por ejemplo, de esto que tengo yo aquí, del Marqués de Villena, ¿no? El tratado de fascinación o ahojamiento, ese mal de ojo, ¿no? Realmente, Pablo, también muchas Sí, veces... sí, sí, sí. De hecho, como te digo, en Terranova tenía mucho de esa... se vinculaba, como he dicho, culturalmente a una serie de ritos Claro. mágicos y sobrenaturales. Y también en Cataluña, que tú conoces bien, está el tema de la pesanta. O Sí, sea, sí, sí. hay, en muchísimas culturas, las maras en Escandinavia, hablan un poco de esas entidades, porque eso va a ser claro, ¿eh? Una de las grandes diferencias que hay que tener en cuenta para la vieja bruja o la experiencia de visitante de dormitorio es una idea de una presencia. Sí. Una idea de una presencia que además te provoca cierta opresión y es una presencia inquietante y maligna, Yo ¿no? de hecho, bueno, aquí tenéis ahora mismo esta imagen, es una de la forma en la que a mí se manifestó, porque yo cuando pues era adolescente, yo también tuve una de estas, tuve episodios muy repetidos de parálisis del sueño en mi casa allí de Monca de Reixac, y se me aparecía una bruja de este tipo, o sea, esa bruja pues con ese pañuelo, no la bruja esta, pues quizá más feérica, ¿no? Del mundo, sino una bruja más anciana, ¿no? De este tipo, es la que se me aparecía por casa, además, sin decir nada, mientras yo no podía despertar, estaba en ese trance de parálisis del sueño y no era además una presencia agradable, ¿no? Era una presencia también como... También parece que hay... se concuerda, ¿no? Al final, entre todas estas experiencias, siempre da como mal rollo, ¿no? La aparición, esa presencia, no parece que sea agradable, ¿no? Sí, De hecho, sí, eso es sí. un factor súper común, ¿no? Hay unos rasgos primarios que él dice, ¿no? Que es la idea de esta idea de parálisis, de presencia y de miedo, pero luego hay otros más secundarios que puede ser la idea de sentir presión, eso Sí. de la presión, la presencia de algo extraño que te está observando, ¿no? Pero luego los más básicos, sobre todo, es estar despierto. Esto es muy importante, que también se mezcla un poco con la idea de parálisis del sueño, que tienes esa idea que yo tampoco sé hasta qué punto científica es, pero que de manera informal todo el mundo decimos, ¿no? Que es como que tu cuerpo está dormido, pero tu Sí, cerebro no ha sí, sí. despertado, ¿no? Pero aquí todo el mundo, Hafford destaca que todo el mundo tiene sensación de estar despierto. O sea, Sí. no, de haber despertado y ya no estar en el sueño, ¿no? Luego la parálisis, y luego a veces hay gente que no habla de parálisis, habla de una cosa muy interesante que a lo mejor tú también en tu experiencia puedes referir, es el miedo a moverte. No me voy a mover. Hay gente que dice, no sé si no me puedo mover o no me muevo porque me da miedo moverme, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Y luego, como tú dices, también hay una percepción, no tiene... De hecho, hay que diferenciarlo un poco porque yo siempre he dicho que muchas veces hay muchos relatos ovnis parecen sueños, porque aquí la idea del entorno es realista. O sea, en las experiencias de la vieja bruja tienes una relación, y yo creo que por eso es más aterrador, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? Pues en esa cotidianidad de tu Sí. entorno, ¿no? Que se aparezca una figura sobrenatural, pues es una ruptura total, ¿no? Y entonces eso, y el miedo, ¿no? El miedo también, ¿no? Sí, Luego sí. también hay factores curiosos, como que no está limitado a la noche. Hay gente, y de hecho Hafford lo señala, que las siestas o dormir a mediodía había una correlación interesante, ¿no? Que se producía también, ¿no? Y luego estar dormido ladeado, es muy curioso. Ahí va haciendo una serie de factores y eso, y donde dice, bueno, pues que la gente pues al final está experimentando esta serie de experiencias. Yo creo que a los oyentes les gustará saber, bueno, ¿y qué hay detrás de estas experiencias? ¿No? Pues eso, es verdad que Hafford baraja varias hipótesis, pero tampoco, al final lo que hace es recoger la voz de los testigos, ¿no? Y luego lo que sí que es verdad es que a través de este libro de Hafford ha habido mucha gente que le ha dado bastante, bueno, al tener cierta categoría académica,
bueno, pues mucha gente lo ha tenido en cuenta de una manera interesante o como una aportación interesante. Y hay gente que dice que detrás de esto quizá pues hay una gran explicación casi que ramifica en todas las manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Cuando la gente dice ver fantasmas, ver monstruos, ver extraterrestres, estar en dormitorio, todo eso estaría ligado a este tipo de experiencias que podrían estar detrás de muchísimo del folclore, ¿no? Pueden ser un gran generador de folclore y de leyendas que al final, como hemos dicho, pues se va manifestando culturalmente de otras maneras. Hay gente que le da, como hemos dicho, lo fusiona con otro tipo de rituales o supersticiones. Hay otros, como en el caso de la ufología, que les han dado una categoría nueva, donde, Sí. bueno, pues detrás de estos seres, pues estarían también pues los hipotéticos extraterrestres, aunque ya sabes que la abducción sí que tiene unos componentes propios, ¿no? Pero aquí Hafford podría decirnos que podría haber un contagio cultural donde se fusiona este tipo de experiencia con unas expectativas culturales generadas por libros como Communion, como Abducidos, Sí. como Intrusos, ¿no? Y como que la gente empieza a experimentar o tener unos marcos de referencia que van a hacer que la gente refleje y proyecte ahí, ¿no? Y fíjate también, Pablo, que viendo un documental también lo mencionaban, ¿no? Porque hay que decir que en Estados Unidos hay muchísima literatura en torno a las Shadow People, ¿no? Que se ha Sí, convertido sí. además como algo prácticamente pues folclore pues viviente, ¿no? Que sigue pues transformándose, ¿no? Hay foros repletos de experiencias con las famosas Shadow People, ¿no? Que no dejan de ser visitantes de dormitorios, esas sombras que se aparecen, ¿no? Para muchos en esos trances también hipnagógicos, de los que también habla Hafford, ¿no? En esas alucinaciones del duermevela, ¿no? En esa fase 1 del sueño, donde también parece que podemos tener ese tipo de alucinaciones. Pero es curioso porque mencionaban, ¿no? Que la propia palabra pesadilla ya nos indica un poquito de dónde proviene, ¿no? El pesar, el peso, ¿no? Como ese cabalgar de la bruja, esa asfixia, ¿no? Donde se sentaba también en esa propia imagen de la portada, ¿no? Que es del cuadro, creo que es de Fuseli, el Sí, cuadro, sí, sí. ya sé cómo ese íncubo, ¿no? De la Edad Media, que no deja de ser también una shadow person actual, cómo ya oprimía el pecho, asfixiaba, ¿no? a la víctima, y de ahí también de esa pesadilla, ¿no? Ese pesar, y de ahí también incluso pues podemos mencionar que al igual que muchos de estos embrujos, ¿no? O estas experiencias de la vieja bruja, de ese cabalgar, ¿no? De la bruja sobre la víctima, también es curioso, y también se hace eco Hafford, y también en el documental que vi, que ahora no recuerdo, a ver si puedo. Es un documental muy interesante, ¿eh? A Sí, mí sí, me sí. gustó mucho. Sí, Sí, sí. pues mencionaban también que hay así mismo como a la vez que de alguna manera se invoca, porque se puede dirigir o invocar, ¿no? Como tú has dicho antes, a esta vieja bruja, esta fenomenología que no deja de ser un embrujo, hay también toda una serie de rituales para, digamos, deshacer este embrujo, ¿no? Por ejemplo, pues colocar una botella debajo de la cama, por ejemplo, también mover los pies, los dedos de los pies de forma repetida, o incluso de forma más moderna, sintonizar con en la habitación con una emisora de onda corta. Parece que también ese clic detiene la experiencia, ¿no? Realmente son cosas curiosas. Lo de mover los dedos de los pies a mí me recuerda, Pablo, porque cuando uno quiere salir de esta situación, de esta parálisis del sueño, ¿no? Lo que intenta es intentar mover poco Sí, a sí, poco sí. partes del cuerpo para de alguna manera poner en marcha, ¿no? la maquinaria consciente del cerebro y poder despertar, ¿no? Por eso también me llama la atención cómo el movimiento que dicen de los pies, de los dedos de los pies, muchas veces puede servir también para regresar, ¿no? Regresar a nuestra conciencia, digamos, no alterada, ¿no? Por eso también me llama la atención todos estos rituales que pretenden salir de alejar, ¿no? Esas presencias.
Sí, lo que pasa es que ahí también, ahí lo deja claro un poco Hafford, que por eso te he dicho que muchas veces él lo intenta delimitar, aunque no es del todo, no es Sí, del todo fácil, pero que es muy fácil a veces confundir parálisis del sueño con claro, terror nocturno, ¿no? Él dice, por ejemplo, que la gente se reafirmaba de que no estaba dormida. No era este tema de la parálisis del sueño que muchas veces tienes como una especie de... No, la gente era muy consciente de su entorno y de una presencia, ¿no? Y como esa presencia... Luego también el tema de la presión en el pecho, sí, también baraja Hafford que muchas veces puede ser que, bueno, muchas veces el propio miedo te puede producir ansiedad y esa sensación, ¿no? Y entonces, pues también eso al final tendría un impacto, ¿no? Entonces, bueno, al final se va mezclando todo un poco, ¿no? Y luego lo que decías, él también habla de los incubos y los sucubos, que sí. tienen ya una tradición casi medieval. O sea, Ujú. estamos hablando de algo ya que viene de muy atrás y que serían variantes, otra de las variantes de estas experiencias que al final, pues, bueno, en este caso tendrían connotaciones eróticas, ¿no? Sí, Por cierto, el documental es The Nightmare, sí, The Nightmares. que se pudo ver en Netflix durante un tiempo, pero ahora mismo, si te digo la verdad, ya no sé si... Y es muy interesante, bueno, que en el documental sale gente que desarrolla fobia al sueño, ¿no? Y bueno, ya ahora sé que lo tienes en la recámara, Sí, sí, pero sí. la fobia al sueño, si hablamos de fobia al sueño y de tener miedo a dormirte, pues tenemos que hablar del gran terror que acecha en la noche de nuestra generación, que Hombre, es... hombre, hombre. Yo tuve auténticas pesadillas, y nunca mejor dicho, con esa película. Sí, sí, yo creo que hay dos referentes de fobia al sueño, yo por lo menos también la tuve, con los invasores de la invasión de los ultracuerpos, Sí, que es también una bastante cabronada, esta idea de no poder dormirte, ¿no? Y luego, por supuesto, con Freddy, ¿no? sí, Que sí, sí. Freddy Freddy Krueger, Krueger. que como tú me has comentado antes, pues también tiene una... Wes Craven se basó, Sí. se inspira para la película en una noticia que leyó Ujú. respecto, como hemos hablado antes, de una Sí. comunidad, no recuerdo si eran vietnamitas, ¿no? Sí, 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 de Camboya, bueno, de Camboya, del Sí, sureste asiático, sí. Sí, que, sí. que parece ser que empezaron a experimentar una epidemia de muertes que estaban acompañadas de terribles pesadillas, ¿no? Como hemos hablado antes, aquí Hafford le da mucha importancia al valor cultural. Eh, Esta gente, el tema de quien ha sufrido desgraciadamente un ataque de pánico, puede saber que muchas veces tienes una serie de sensaciones que tú interpretas como que te va a pasar algo, que te vas a morir, entonces, pero tienes más miedo, interpretas ese miedo con más sensaciones y se genera una retroalimentación, un círculo vicioso donde tú te vas alimentando tu propia agitación, ¿no? Y en este caso, pues el valor cultural y la idea de un demonio que iba a devorarte, pues podía hacer provocar que todo esto fuera más lejos y que la gente hubo incluso una oleada de muertes, ¿no? Sí, sí, sí. Asociada. No sé si fue en Los Ángeles. Sí, sí, de hecho se publica por primera vez en Los Angeles Times, y luego hay incluso papers científicos donde investigan las causas, ¿no? De bueno, pues de estas, como decías, ¿no? Estas epidemias de muertes súbitas nocturnas que incluso se bautizan con un nombre, ¿no? A este síndrome, que lo tengo por aquí. Lo podéis buscar bastante información, ahí lo tenéis. El síndrome de muerte súbita arrítmica, ¿no? El SATS. Y precisamente hablan de aquí de los refugiados Hmong del sudeste asiático, que muchos pues acaban repartidos por Estados Unidos y empiezan pues a darse cuenta de que hay una serie de patrones, ¿no? Sobre todo eran varones, ¿no? De jóvenes, y a partir de 1980, como bien pone aquí, se empiezan a estudiar todos estos grupos étnicos para ver cuál podía ser las causas, ¿no? E incluso lo que llama la atención es cuando uno va, Pablo, porque claro, se habla pues que si trastornos del sueño a nivel genético, ¿no? Si había alguna predisposición
genética, ¿no? Para que todos estos refugiados empezaran a fallecer, ¿no? Como prácticamente una epidemia. Y cuando uno va aquí a este apartado, sociedad, cultura y superstición, hay que decir que cuando les preguntaban a ellos estaban convencidos de que precisamente la disgregación que habían sufrido, ¿no? Repartidos por todos Estados Unidos, e incluso también, ¿no? Exiliados en su propia tierra, en Laos, etcétera, que les había impedido estar en contacto con los chamanes que les mantenían alejados de las entidades, de estos espíritus demoníacos, ¿no? Pues que podían causarles la muerte, ¿no? También los llamaban a estos ataques espirituales nocturnos de presión, ¿no? Los Digeutón en Indonesia, volvemos, ¿no? Al mismo término, ¿no? Esto a Jaffer seguro que le sorprendería, ¿no? Porque volvemos a la misma, como él dice, crónica experiencial, ¿no? Directamente en chino, por ejemplo, se traduce como aplastado por un fantasma. Incluso en holandés menciona que también el merry proviene del holandés, ¿no? Es curioso lo que dices, porque también, leyendo la información que me has pasado, sí. En otro caso que se da también con emigrantes tailandeses en Singapur. Sí. Entonces, esta idea a lo mejor de vulnerabilidad social, de falta de arraigo, de falta de sus propios recursos culturales para hacer frente a este tipo de situaciones hace que esto se agudice, ¿no? Sí, aquí te lo tenemos además a esta vieja bruja versión filipina, porque en Filipinas también existe aquí lo veis, en Filipinas, el Bangungot, ¿no? Es representada como una criatura mitológica llamada Watibat, ¿no? Esta criatura, parecida a una bruja, se sienta en la cara o el pecho de la víctima para inmovilizarla y asfixiarla, ¿no? Cuando esto ocurre, dice, la víctima suele estar sufriendo una parálisis del sueño, ¿no? Pero claro, una parálisis del sueño que conduce a la muerte, ¿no? Ahí veis la pinta que tenía en este blog que se llama Arbolescencia. Me encanta el nombre de este blog, ¿no? Arbolescencias telúricas. Pues ahí tenéis la pinta que tenía esta bruja, ¿no? De Filipina. Claro, se te sienta en la cabeza prácticamente a lo luchador de sumo, ¿no? Sí. No, pero es muy curioso cuando en culturas tan diversas se ve este patrón, ¿no? Sí, sí. Esto es asombroso, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, realmente no sabemos... quizá tenga una explicación neurológica, biológica, como te he dicho, genética, pero sí que es verdad que eso tampoco quita que se genere cierta cultura alrededor de eso, ¿no? Claro. Bueno, ese tipo de situación ellos la interpretan de una manera acorde a su cultura y a sus valores, igual que nosotros, ¿no? Ellos no están equivocados si nosotros acertamos. Nosotros tenemos un enfoque más racionalista o más medicalizado o más materialista o más biologista, y hay otros que a lo mejor tienen un enfoque un poco más pues, cultural o psicológico. Y luego también tampoco debemos descartar que puede haber una componente sobrenatural o que puede haber algún tipo de situación o de que mucha gente pues conecta con algún tipo de realidad. Sí que es verdad que más allá de... No es un fenómeno colectivo, es un fenómeno muy individual, lo cual nos da a pensar que, bueno, quizá pues tenga más de lo primero que de lo segundo, ¿no? Pero bueno, que Jaffer en ese sentido también es muy, muy cauto, ¿no? Intenta perimetrar bien. Sí, además Terranova se centra en Terranova precisamente, Pablo, para aislar, ¿no? Porque sabe y él es conocedor de que es un territorio aislado de las injerencias socioculturales externas, ¿no? Sí, sí. Y por eso muchas veces estos lugares tan remotos y aislados pues te permiten analizar un tipo de relaciones. Hoy en día con la globalización cada vez va a ser más complicado, ¿no? Y sí. Casi después de fenómenos como Communion o otros, pues ya parece imposible, ¿no? Es como hoy en día prácticamente el fenómeno ovni en nuestras sociedades. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, no, es una persona que no. Bueno, es que es prácticamente imposible no estar en contacto con el folclore ufológico. Es prácticamente, forma parte ya de nuestra cultura. Entonces, bueno, de ahí el valor que tiene pues el estudio de Jaffer, partiendo un poco de lo local, yendo a lo global y permitiendo hacer
conexiones muy interesantes, ¿no? De cuál es el valor final o experiencial de esto, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho, si estabas hablando de Shadow People también, Sí. pues un poco una visión también ampliada del fenómeno, ¿no? Porque dentro de la Shadow People, pues luego también podríamos recurrir otra vez a Hilary Evans, pero hay otro tipo de entidades, ¿no? Hombres de negro, Slenderman y Sí, sí, sí. cosas enlutados tan queridos en nuestra tradición, donde son estas figuras siniestras y que bueno, parecen... Ahí los tienes. Sí, Mira, un sí, buen sí, ejemplo ahí de el catálogo. puro arquetipo, puro arquetipo. La sombra, que es nuestra silueta negra, ¿no? Esto a Gustav Jung tendría mucho que Sí, decir, ¿no? sí. Nuestro propio adversario, ¿no? Que son nuestro reflejo oscuro, ¿no? Y cómo pululan en nuestros hogares y en las esquinas de nuestra realidad, ¿no? En los confines de nuestra realidad cultural. Sí, sí. Ahí vemos también al hombre del sombrero, ¿no? Otro clásico, Sí, ¿no? sí, sí. El hombre del sombrero. Otro... Sí, sí, no, ahí hay varias figuras muy arquetípicas, ¿no? La Que monja. muchas veces no vienen a decir, porque es un poco lo mismo, que es algo que muchas veces tenemos que delimitar bien un poco, ¿no? Pero que tienes un gran valor. A mí me gustó mucho también, por ejemplo, lo que hizo Jacques Vallée cuando hace un estudio de textos medievales y encuentra patrones comunes en experiencias ovnis contemporáneas, ¿no? Y donde parece que, bueno, pues no nos parece que un señor de Ohio vaya a conocer la literatura medieval de europea, ¿no? Pero sí que existen patrones muy similares. Y esto es lo que le da fuerza a la idea esta experiencial, ¿no? De que hay algo ahí detrás que realmente nos dice que hay un fenómeno real y que se puede estudiar. De hecho, hablábamos de Wes Craven, pero es que lo que a él le impacta e impresiona, ¿no? Es la historia de un niño refugiado precisamente, ¿no? De este genocidio camboyano, que tenía, como tú bien has dicho antes, miedo a dormir, tenía pánico a quedarse dormido por temor a ser atacado en sueños y no despertar nunca, ¿no? Al final se quedó dormido y sus padres pensaron pues que ya había la pesadilla, ¿no? Nunca mejor dicho, había terminado, pero lejos de eso se oyeron gritos y eso lo cuenta el propio Wes Craven a Vulture, ¿no? En una entrevista, y cuando llegaron a la habitación el niño estaba muerto, ¿no? Y murió en medio de una pesadilla de este tipo, es decir, hasta ese punto, ¿no? Curiosamente, y es lo que también quería mostrarte, en este paper, en esta investigación, ¿no? Que aquí lo vemos, ¿no? Con su abstract, se llama así este estudio, el estrés de los refugiados y las creencias populares, muertes repentinas de los Hmong, ¿no? Que hace referencia a esas etnias, ¿no? Desde 1977, todas estas muertes reportadas, misteriosas, ¿no? Con este síndrome que le llaman muerte súbita nocturna inesperada, el SUNS, ¿no? Por sus siglas en inglés. Lo curioso y lo que a mí me llama la atención es precisamente la conclusión, ¿no? Del estudio. El análisis de los datos revela que el ataque, que aquí llaman supranormal, ¿no? O sobrenatural, actúa como desencadenante de este síndrome. Es decir, mueren prácticamente, Pablo, aterrados, de miedo, ¿no? Es el catalizador, ¿no? El catalizador. Y esto es sorprendente, ¿no? De hecho, Halford también lo desliza aquí, ¿no? El factor miedo, ¿no? Como esencial. Tú en el prólogo, aquí en el libro, también lo mencionas, ¿no? El miedo, ¿no? El poder que tiene para transportarnos quizás también o abrir las ventanas, ¿no? A estas otras realidades, ¿no? Sí, bueno, como hemos dicho antes, el miedo, el estresor, ¿no? Pues se convierte en una especie de disparador que va a hacer que posiblemente se agudicen algunos de los síntomas que pueden ser fisiológicos, ¿no? Y se van retroalimentando, ¿no? También hay que entender un poco dentro de la sociedad contemporánea, si hiciéramos una encuesta general a la población, los problemas de sueño están extendidísimos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces también el irse a dormir se ha convertido en un momento crítico para muchas personas, ¿no? Y yo, bueno, hace poco no sé dónde lo leía, ¿no? Que
típico vídeo de, no sé, de algún streaming o algo que decía que la mejor manera de tener una muerte prematura era dormir poco, ¿no? O sea, Sí. decía, poblacionalmente se explicaba que el dormir mal pues generaba un deterioro en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay gente que esto lo está combatiendo con fármacos, con otro tipo Claro. de estrategias y terapias, pero yo creo que la idea de no dormir o la idea de que te pase algo durmiendo son situaciones donde nos sentimos incluso más vulnerables aún, ¿no? Y de ahí yo creo que también tiene un poco la fuerza que hemos dicho ciertas historias de visitantes de dormitorio, ¿no? Que la gente bueno, pues las vive de una manera particularmente muy acusada, ¿no? Pero como has dicho, incluso hay gente que esto hay que dejar claro que en el libro de Hafford no asoma tanto. El libro de Hafford sí que habla del miedo, pero no llega a ser nunca tan dramático. De hecho, bueno, esto no lo hemos contado porque hemos pasado por el libro un poco de puntillas, Sí. pero que estos episodios duran aproximadamente entre 1 minuto o 2, no tienen una mayor relevancia, lo digo para la gente que no queremos formar parte de este vector de sugestión, ¿no? Que la mayoría de las personas tienen unas experiencias que son desagradables, pero desaparecen y la mayoría de la gente las acaba gestionando de una manera natural, ¿no? No les acaba dando tanta importancia y acaban desarrollando el sueño, ¿no? Claro. Sobre todo yo me parece importante también que la gente entienda que estos casos tan extremos, ahí lo ponía, tienen que ver con situaciones y biografías muy complicadas, ¿no? Y yendo a países, emigrando en situaciones de desarraigo, Sí. arrastrando mucho trauma, ¿no? Sí. Bueno, quizás sea otra manera de manifestarse este tipo de mochilas que llevan estas personas, que muchas veces lo han tenido que escapar de machetes, de fusilamientos, de todo tipo de torturas o de situaciones casi de genocidio. Entonces, bueno, quizá hay que verlo, ¿no? Yo también, otra cosa que me gusta recalcar es el famoso la famosa historia de las brujas de Salem. Sí. Ahí hay un contexto que muchas veces la gente no tiene en cuenta, pero que eran los pioneros y los colonos americanos. Esto en la película La Bruja de Eggers, estrena Nosferatu, se ve muy bien, que existía un miedo atroz y que yo creo que tiene que ver mucho con la cultura un poco de asedio estadounidense de promover las armas, porque mientras ellos colonizaban el oeste estadounidense, entraban en contacto con tribus indias, que, bueno, la mayoría de las ya sabemos cómo acabó la historia, pero los indios también cometían grandes tropelías contra los colonos. Y decían que gran parte de la histeria que se produce en las colonias de las brujas de Salem, por ejemplo, tenía que ver con ese contexto de miedo, ¿no? De estresor total de que en cualquier momento podían aparecer. O sea, la gente estaba completamente neurótica con que los indios iban a aparecer y te iban a cortar la cabellera, iban a secuestrar a las mujeres y las iban a esclavizar. O sea, era un poco el coco de la época. Un coco justificado porque era gente que estaba luchando por su supervivencia y por su tierra. O sea, que tampoco vamos aquí Pero sí que es verdad que es importante que también los oyentes y tu audiencia entienda que estas son situaciones que esto Hafford le da mucha importancia, que tienen que entenderse dentro de un marco cultural muy, muy concreto, ¿no? Mucha gente pues tendrá este tipo de experiencias y lo ven hasta como una curiosidad. Como te puede pasar una parálisis del sueño que es desagradable, pero que tampoco suele generar mayores consecuencias. Y como bien dices, ¿no? Parece que también que esa ventana, ¿no?, a estos fenómenos se abre y se cierra y a lo mejor en todo nuestro periplo vital no se vuelve a producir, ¿no? Se produce en un momento concreto, muy concreto de nuestra vida. Incluso hay experiencias, Pablo, tú lo sabes bien también, que durante estas experiencias, ¿no?, de visitantes de dormitorio, de shadow people, cuando se ven, ¿no?, en este estado, esta sombra, o se presienten estas presencias, ¿no? Uy, se ha ido la imagen, ¿no? Sí, te ha sido una papeleta. Sí, ahí ha habido ahí una injerencia un poco del Batibat, la bruja filipina.
A ver. Pone que device is not Sí, available. sí, it's not available. Sí, creo que se ha movido algo de... Bueno. A ver si... Ahora está volviendo. No sé si... Pero se me oye, ¿no? Yo te digo, Bueno, sí, son sí, cosas sí. del directo. No se me ve nada, ¿no? Pero bueno. A ver. Bueno. Bueno, lo que quería comentar, que muchas veces tú, Pablo, sabes también que durante estas experiencias hay también incluso un vínculo con con esa visión remota o con la sensación de que salimos, ¿no? Que salimos de nuestra conciencia, sale del cuerpo físico, ¿no? Es también habitual que durante estas experiencias uno tenga la sensación de atravesar paredes, de poder ver lo que está sucediendo en la otra habitación. De hecho, a mí me ocurrió, ¿no? Yo veía esa bruja en la habitación de mis padres. Y yo estaba durmiendo en mi habitación, que era anexa, contigua, ¿no? Pero había un muro. Y yo era capaz de ver lo que estaba ocurriendo. Eso, Sí, según sí. Hathor, estaría más cerca de un terror nocturno. Sí, sí. Porque la idea de la vieja bruja sí que está ligada a esa idea de realidad. Ujú. Está muy asentada en la realidad y en el entorno. No tiene esa componente, como dices tú, más fantástica o más onírica, ¿no? Pero sí, ya digo que muchas veces el propio autor tampoco es capaz de establecer los límites claros entre una cosa u otra, porque tampoco, como he dicho antes, los propios testimonios también muchas veces... Yo siempre lo he dicho que cualquier tipo de experiencia forteana o sobrenatural, yo creo que muchísimas veces la gente realmente tiene experiencias que les es muy difícil de reconstruir. Entonces, el marco de referencia que te proporciona muchas veces el investigador, esto se ve muy claro en Communion, como Sí. le pasa algo, tiene una experiencia que él mismo no es capaz de explicar, y el marco que le proporciona el investigador le da el lenguaje para entenderlo y poder contarlo. Esto en el libro de Hathor es muy bonito porque hay gente que dice, es que yo me había pasado algo que no sabía explicar hasta que entendí y te leí y entendí lo que me había pasado, ¿no? Y el entender algo y poder etiquetarlo interiormente te permite también gestionarlo. Entonces, bueno, había gente muy aliviada porque había tenido experiencias que no sabían explicar. Pensaba que había algún tipo de... Bueno, tampoco es que les explicara mucho Hathor lo que les había ocurrido, pero en primer lugar ya no se sentían solos, ya habían visto a otra gente que le había pasado y entendían que tampoco tenía a lo mejor tanta importancia, ¿no? Entonces, esto sí que le da bastante valor, ¿no? Yo creo que muchas veces... Esa es mi impresión, ¿no? Que muchas de las experiencias, por ejemplo, del fenómeno ovni o de algún tipo de encuentros sobrenaturales, realmente tienen que ver con estados alterados de conciencia y muchas veces reconstruirlo no es fácil, no es obvio, ¿no? Entonces, esto es algo que también John Keel, siempre te dejaban hablando de John Keel, como sabes, Sí, sí, sí. ponía un poco el grito en el cielo, ¿no? Diciendo que, bueno, que la mayoría de las veces cuando los investigadores tradicionales OVNI iban a los sitios, sacaban unos informes donde se recogían casi de manera canónica el encuentro. Luego él decía que había una gran disparidad con las primeras versiones del encuentro, ¿no? Y que luego la gente al final, contándolo de esa manera, lo recomponía y ya lo estructuraba de esa manera y ya esas versiones primerizas, y eso se puede ver en algunos casos, pues se iban variando y se iban ya haciendo como más canónicas respecto a una idea de paradigma determinado. Entonces, sí que es verdad que muchas veces hablar y describir este tipo de situaciones no es fácil. Y por eso también es interesante el libro, que incluye muchísimos testimonios en primera persona, ¿no? De gente que te cuenta lo que le ha pasado. Hay uno que me llama mucho la atención, no sé si lo has podido leer, que dice que se le aparece, no se le aparece una bruja, sino una especie de pata de elefante gigante. ¿No? Sí, 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 sí. Me llamó mucho la atención, ¿no? Ese tipo de entidad, ¿no? Que no sabemos qué podría ser, ¿no? Pero bueno. Bueno, Bueno, estábamos hablando, sí. pues, estábamos comentando la importancia de que la gente entienda que
bueno, que esto se produce en situaciones de contextos de gente que ha tenido un pasado muy traumático y que, bueno, pues a lo mejor pues este tipo de contexto, como hemos dicho antes, como puede ser de refugiados, donde estamos hablando también de las brujas de Salem en Estados Unidos, de la América colonial, cómo se Sí. producían ciertos contextos que generaban episodios de histerismo social, que pueden hacer que estos episodios se agudicen, pero que la mayoría de las experiencias de parálisis del sueño de vieja bruja son episodios fugaces que no tienen mayor relevancia e importancia para la mayoría de las personas. Bueno, Pablo, además, aquí en el anexo, en la parte final del libro, no sé si se ve, porque como siempre se ve una hoja, pero vamos, es súper quemado, ¿no? Ahí. Ahí. Ahí vemos en el anexo que aparece incluso, se ha incluido, ¿no?, en el cuestionario que los estudiantes fueron preguntando, ¿no?, por ahí, a todas estas preguntas, ¿no?, que son las que conforman luego el estudio, ¿no? Ahí vemos, estaba la persona visitada dormida, medio dormida, sonámbula, ¿no? Estaba, como tú decías, ¿no?, tumbada. ¿En qué posición estaba, ¿no? En decúbito supino. Todo esto, pues, está en ese cuestionario, ¿no? Para, de alguna manera, pues, catalogar un poquito y matizar, ¿no? Aquí también veíamos cómo la última pregunta, lo hemos comentado antes, eran los medios, ¿no?, para liberarse de la bruja. Aquí veis que pone mover el dedo índice también. Lo hemos comentado también, recitar algo al revés, ¿no? Incluso se habla del Padre Nuestro. Es decir, alguna oración dicha al revés, ¿no? Un poco también a los rituales romanos, ¿no? Un poco ritual de exorcismo también, ¿no? Autoexorcismo, ¿no? Y luego, por ejemplo, también, pues, hacerse sangre, ¿no? Cosas, pues, todos estos datos que aparecen ahí, ¿no?, en la parte final del libro de David J. Hafford, ¿no? El terror que acecha en la noche. Bueno, recomendarlo, ¿no? Si no lo tenéis, hemos visto también por aquí desfilar la portada de la edición americana, ¿no? Original, sí. Y que se ha rescatado también un poquito, ¿no?, en esta portada, incluyendo ahí, pues, a unos sospechosos habituales, ¿no? Pablo. Sí, ahí hemos hecho una... El caballo es fascinante. Sí, el caballo no podía faltar, el hombre del sombrero, el gris, Freud. Ahí no hemos escatimado en recursos. No. Sí. Men in Black por ahí, ¿no? También el hombre del sombrero. Y bueno, pues todo... Sí, lo que quería era... Bueno, que eso también en el documental, no sé si recuerdas una escena, sí, que es muy chula, ¿no? Que aparecen como toda la... Bueno, como que hay un momento que están grabando una recreación y se salen y está como toda la gente vistiéndose de las distintas manifestaciones, ¿no? Como el backstage de los sueños, ¿no? De los visitantes de dormitorio, y tiene bastante gracia. La portada, por cierto, es de Óscar Bometón, como todas nuestras portadas, y creo que es un trabajo sensacional. Y al final la eterna pregunta, ¿no? Ya para finalizar, Pablo, nos lo hacíamos en el programa, en el directo, sobre las entidades, ¿no? Sobre el enigma de las entidades de Evans, y aquí también subyace la misma pregunta, ¿no? En todo este trasfondo y este estudio, en este terror que acecha en la noche, ¿no? Cuando se habla también de ese acervo cultural, sociocultural, ¿no?, que moldea una experiencia, ¿no?, que puede ser objetiva, la pregunta es la de siempre, ¿no? Verdaderamente, como se nos dice, ¿no?, o nos diría la psicología o la psiquiatría, ¿no?, la medicina, ¿no?, la psicología clínica, que realmente todos son procesos, incluso, ¿no?, la parálisis del sueño, como se nos dice muy a menudo, ¿no?, que es un proceso para que en esa especie de cortocircuito, no nos pongamos a interpretar los sueños y a saltar por una ventana, ¿no? Es decir, es un medio de protección a nuestra integridad física, ¿no?, paralizarnos para que no reproduzcamos, ¿no?, lo que estamos soñando. Claro, siempre existe, ¿no?, esa pregunta. Al final es la base de todo. Es una experiencia, es decir, es una experiencia con un origen exógeno, ¿no?, o es una experiencia que al final tiene un origen endógeno, y el alfa y el omega, ¿no?, todo empieza y acaba en los límites de nuestro cerebro, ¿no?, en nuestra percepción, ya sea
Y como, claro, como nuestro cerebro es el que es, nuestro organismo es el que es, ¿no? Y esto sí que es común, ¿no? A prácticamente toda la humanidad, esto también explicaría de alguna manera, ¿no? Porque esas experiencias son tan ecuménicas, ¿no? Porque verdaderamente nuestra materia gris es la misma aquí que en Terranova o en Filipinas, ¿no? Y al final hay, pues, digamos, un nexo de unión orgánico, ¿no? Y un punto en el que convergen todas estas experiencias porque el sustrato, digamos, material es el mismo, ¿no? Pablo. Sí, de hecho, otra cosa que hemos soslayado, no hemos remarcado quizás, que Hafford también, partiendo un poco de este sesgo de la población universitaria, pero que es un fenómeno bastante común en sus manifestaciones y en sus distintas matizaciones, pues es un fenómeno bastante común. Y como tú bien dices, pues realmente yo también quiero invitar a la gente a que vea el misterio en un sentido amplio. Y Sí. aunque esto pueda parecer, como dice Hafford, que tiene, aunque no emite ningún veredicto, pueda tener una realidad neuronal o biológica, pues sigue siendo un misterio, ¿no? ¿Por qué se produce, ¿no? Y a qué tipo de estímulos responde y cómo puede, no sé, entenderlo mejor, ¿no? Todavía sigue siendo un misterio. Esto es algo que sí yo siempre he dicho, que es posiblemente la conciencia humana sea el auténtico y definitivo misterio, ¿no? Entonces, ahondar en él, pues siempre va a ser también apasionante, ¿no? No todo tiene por qué venir adornado por criaturas sobrenaturales, sino que nuestra propia conciencia también es un pozo de misterio a descubrir. Bueno, y tú lo decías antes, ¿no? Que todo no queda, digamos, cercado, ¿no? En los límites de nuestra habitación, ¿no? Ese lugar sacrosanto, ¿no? El Santa Santorum de nuestra intimidad, sino que también hay casos, por ejemplo, que suceden en un avión, ¿no? Aquí Sí, el propio Hafford también lo menciona, uno de estos casos que trasladan la escena, o el caso ese de Vieja Bruja, fuera de nuestro hogar o de nuestra habitación, ¿no? Y también sí, también podemos... hay un caso de Casa Encantada muy Sí, curioso que también tiene, bueno, Poltergeist, bastante ¿no? Claro. enjundia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden obtener distintas perspectivas, ¿no? Para entender un poco lo que hay detrás de esa experiencia. ¿Y qué Que, sentido también puede tener, ¿no, Pablo? Al final, ¿qué motivación puede haber, ¿no? El que observemos sombras, presencias, las sintamos, que haya, pues, todas estas experiencias que concuerdan, ¿no? ¿Por qué se manifiestan de este tipo, ¿no? De esta manera, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pretenden de nuevo, ¿no? Es la misma pregunta que ya se hacía Faber-Kaiser, ¿no? ¿Qué volan a que esta gente? ¿Qué quieren esta gente, no? Y a mí lo que me da rabia es que no entiendo muy bien por qué Hafford deja, y eso es algo que ya te he dicho, intenté contactar con el autor, fue a través de la Universidad de Sí. Pensilvania, que fue la que nos cedió los derechos, pero no fue posible y digo, yo creo que cuando se produce toda la eclosión de toda la fiebre de las abducciones de los 80, y yo creo que había ahí un campo de trabajo brutal para haber hecho, La para haber segunda agudizado, parte. sí, o haber agudizado en este libro y haber hecho un registro de las experiencias más académico del que se hizo, ¿no? Y yo creo que es una gran pena porque creo que puede haber arrojado datos muy interesantes y creo que podía haber conectado muy bien con su libro anterior. Y bueno, siempre me quedé con ganas de preguntarle. Y de hecho intenté buscar un poco y parece que Hafford pues sí que, bueno, pues hizo esta contribución, pero luego ya no se prodigó mucho más, ¿no? Y es una pena. Sí. A lo mejor Pablo pensó que ya estaba por ahí un tal Jacques Vallée, ¿no? Y ya le dejó el El relevo, testigo. el testigo, ¿no? El relevo. Y dijo ya que se apañe, ¿no? Y que El venga detrás astrofísico. Carré, porque esto yo paso. Yo paso, sí, porque entre Betty Hill, ¿no? Y todo lo que estaba por venir, yo creo que este hombre ya... Dijo, mejor sí, me vuelvo a Terranova. a Terranova, efectivamente. Bueno, Pablo, un placer como siempre contar con tu El placer opinión. es mío. Sí, Recomendamos El terror que acecha en la noche, con un prólogo también magnífico. sí. Desmerece un poco el libro, pero bueno. Es que ya te dije que hacer prólogos uno mismo es una manera muy económica de ampliar los libros, sí. Bueno,
Ha sido un placer, Pablo, como siempre. Un placer. Seguimos, Seguimos en la marcha. seguimos investigando a esta Shadow People y a esta gente sombra. Pablo, un placer, como Un siempre. abrazo. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego.